Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ibis Álvarez, soy Ibis Álvarez. Esta presentación la he preparado para que tengáis una idea antes de que nos veamos el próximo viernes en el aula. Esta presentación está dirigida a los estudiantes del grupo 41 que se han matriculado en la asignatura de Aprendizaje y Desenvolvimiento. Aquí os voy a dejar algunas ideas generales, básicas de lo que haremos en la asignatura, por qué lo haremos y terminaré con avanzar algunas orientaciones para nuestro primer encuentro. Todo lo que hay aquí después lo iremos retomando durante el curso, pero me parece imprescindible esta primera presentación también para dedicar el tiempo que tendremos el viernes en el aula, pues más bien a aclarar dudas, a conocernos, que bueno, relativamente es poco tiempo. Así que bueno, allá voy con la presentación de la asignatura. En primer lugar, eh, es importante saber que esta asignatura es una asignatura que tiene una larga historia en la formación de maestros. No siempre ha sido así, pero como verán, desde el siglo XIX, por final del XIX, pues ya la tenemos como una asignatura instaurada en las universidades que tienen los estudios de magisterio, de maestros. Y fundamentalmente lo que pretende es responder a algunas preguntas que sistemáticamente se plantean los maestros, como por ejemplo, cómo se desarrollan y cómo aprenden los niños y las niñas. Esa es una pregunta fundamental a la que responde esta asignatura, cómo se desarrolla y cómo aprenden los niños. También es muy importante y se preguntan los maestros por qué el contexto social, las relaciones interpersonales y el bienestar emocional son factores importantes en el aprendizaje. Sabemos que además de las condiciones, digamos, que vienen siendo normativas de cómo se desarrollan y cómo aprenden, hay cuestiones del contexto, de la calidad de las relaciones interpersonales que intervienen en el aprendizaje. Sobre eso también hablaremos en la asignatura. También, por supuesto, a los maestros les preocupa de manera importante cómo gestionar mejor el aula y también cómo evaluar el progreso del alumno, no solamente el aprendizaje, sino en general su desarrollo como persona. Y durante la etapa escolar ocurren cambios importantes y no todos los niños van al mismo ritmo. Bueno, vamos a ver qué cuestiones a qué tendríamos que prestar atención y cuáles podrían ser algunos indicadores para evaluar el progreso de los alumnos. Pensamos que la asignatura puede hacer esa contribución. Es una asignatura que bueno, se enseña tempranamente en la formación docente, aprendizaje y desenvolvimiento, la tenemos aquí en el segundo curso. Posteriormente, en el tercer curso, tendrán otras dos asignaturas que están relacionadas con esta, aprendizaje y desenvolvimiento y diferencias e inclusión. Tengo que decir una diferencia que en esta asignatura, la primera, la nuestra, vamos a hablar de cuestiones de desarrollo propiamente, es decir, cuáles son las bases del desarrollo, las dimensiones del desarrollo, los factores que intervienen en el desarrollo, diferentes perspectivas para entender esto. En la asignatura Aprendizaje y Desenvolvimiento, entonces se van a explicar más cuestiones que tienen que ver con la psicología de la educación propiamente, es decir, cómo intervenir, cómo diseñar una situación de enseñanza-aprendizaje interactiva, las habilidades comunicativas del maestro, etc. Y finalmente, en la asignatura Diferencias e Inclusión, se explicarán algunos contenidos y se aportarán recursos para atender las diferencias individuales que están presentes en cualquier aula y no se refiere solamente a la discapacidad. Así que estas tres asignaturas constituyen un núcleo fundamental y es todo lo que se refiere a la formación de psicología que reciben los maestros en formación en el actual programa, en el actual currículo. ¿Qué conocimientos previos? No se requieren especialmente cursar alguna asignatura. Aquí, pues, esta asignatura, en primer lugar, contamos con que todos tenemos experiencias cotidianas, experiencias de nuestras vidas que vamos a retomar durante el curso y que nos ayudarán a entender mejor, a conectar con los contenidos de esta disciplina. Probablemente algunos estudiantes han hecho su trabajo de recerca, el trabajo de investigación que se hace al final de bachillerato en Cataluña. Algunos estudiantes pueden decir que hayan realizado su trabajo sobre algún tema de psicología evolutiva o de la educación o de psicología en general. Bueno, vamos a comentar sobre esto en el aula porque sería importante que compartan sus hallazgos y sus experiencias.
Otras asignaturas que se han estudiado en el primer año posiblemente también han tratado algunos temas como estas asignaturas que están aquí. Históricamente pues sabemos que los estudiantes nos dicen, eso vimos en esta asignatura, bueno, no exactamente igual, pero sí, seguramente que algunos contenidos les van a sonar y eso está bien para ir conectando porque nos interesa que todos los contenidos se relacionen y que en definitiva se puedan vincular con las preguntas, con las problemáticas que expliqué antes, que son las que preocupan a los maestros. Probablemente tenemos en el aula algún estudiante que hace el doble grado de educación infantil y primaria. No lo sé aún. Si es así, pues estos estudiantes también tienen algunos conocimientos previos que pondrán aquí en común y que enriquecerán nuestras dinámicas de las clases. Probablemente también hay estudiantes con otros estudios. He tenido estudiantes en las aulas que vienen de otras carreras y carreras afines y que, bueno, aquí pues complementan su formación profesional. Sería bueno también saber sobre eso y sería una mirada enriquecedora multidisciplinar. Por último, pues también podemos tener estudiantes internacionales, no sé si es el caso, y este año seguramente no serán pocos o ninguno por las circunstancias que tenemos, pero también tenemos estudiantes internacionales y eso es algo interesante. Bueno, pues con esos conocimientos previos siempre vamos a recurrir a ellos para conectar con los contenidos de la asignatura y que se nos haga un poco más fácil de entrar en ella, ¿no? Como toda asignatura nueva, como toda disciplina, tiene un lenguaje propio, unas teorías que son básicas y que bueno, no vamos a entrar a discutir ya a fondo en ellas, pero sí es importante partir de tener esa cultura general sobre cuáles son las diferentes concepciones sobre el desarrollo y qué implicaciones tienen para la práctica de enseñanza. Esto vamos a ocupar el primer tema para conseguir ese objetivo. Diferentes concepciones, vamos a entrar a conocerlas, vamos a reflexionar sobre ello y vamos a tratar de posicionarnos siempre pensando en qué implicaciones tiene para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Un segundo objetivo que tiene la asignatura, y son objetivos a conseguir, y este ya sería en todos los temas, es tratar de integrar el conocimiento sobre el desarrollo de los alumnos de primaria, los escolares, que vamos a decir por edad serían desde los 6 hasta los 12 años. Vamos a tratar de integrar el conocimiento sobre el desarrollo de las personas en estas etapas en una visión personal del alumno, o sea, que permita llevar a cabo la acción tutorial. Digo esto porque veremos que en la asignatura vamos a explicar el desarrollo en diferentes dimensiones, en el desarrollo físico, el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo, pero nos interesa ver la persona integralmente. Entonces vamos a ir viendo esa integración del desarrollo en cada una de las dimensiones. Y lo más importante de todo es que vamos a continuamente reflexionar sobre las experiencias de la práctica profesional en el aula. Vamos a traer casos, vamos a recuperar experiencias personales en el aula y vamos a analizarlas de forma crítica a la luz del contenido trabajado. Es aquí cuando va a ocurrir lo que se llama apropiación del conocimiento, el aprendizaje situado, que es la expectativa fundamental que tenemos en la asignatura. Así que no hay que aprender aquí nada de memoria, nada al pie de la letra, sino integrando conocimientos, reflexionando sobre ese conocimiento, situándolos en situaciones que podemos encontrarnos o que aparecen habitualmente en nuestras aulas. ¿Qué contenidos tenemos aquí? Bueno, los contenidos están organizados en 4 temas, en 4 bloques temáticos. El primero referido a las bases biológicas, sociales y culturales de los procesos de desarrollo. Este es el tema, esto corresponde al tema 1. Seguidamente, entonces, tenemos 3 temas, cada uno correspondiente a las 3 dimensiones del desarrollo que, como dije anteriormente, aunque las vamos a estudiar por separado, no podemos perder de vista a la persona integralmente y a cómo se manifiestan cada una de estas cuestiones del desarrollo durante las situaciones de enseñanza y aprendizaje que tenemos en el aula que podemos diseñar. Además de esos contenidos teóricos, y son muy importantes, tenemos contenidos procedimentales que están implícitos en los objetivos que vamos a plantear para cada una de las
tareas de estudio que vamos a desarrollar en la asignatura, como por ejemplo vamos a hacer observación y análisis de actividades espontáneas. En algunas actividades os voy a pedir que recopilen información, puede ser de familiares, de si alguien trabaja como monitor, como monitora, pues también, si alguien trabaja en un splice, si alguien entrena a niños, bueno, ya se verá, pero lo importante es que recurramos a ese contenido de tipo procedimental que está en nuestras experiencias. También será imprescindible para poderse familiarizar y para poderse comunicar en el lenguaje de la disciplina, realizar lecturas de textos científicos y analizar críticamente textos divulgativos y artículos de actualidad. Oportunamente vamos a decir cuáles y para qué fines. También tenemos que aprender habilidades, más bien consolidarlas, ejercitarlas para trabajar en grupo, para elaborar ideas, para comunicarlas, para elaborar conclusiones. Y vamos también a realizar debates, ¿no?, con consideración de diferentes puntos de vista para que lleguemos a acuerdos, para que veamos diferentes maneras de interpretar y de solucionar problemáticas. Estos son contenidos procedimentales y finalmente también tenemos contenidos actitudinales, que son objeto de evaluación, que es rigor intelectual en la clarificación conceptual. Sí, ya sé que se pueden explicar cosas de otra manera, en un lenguaje cotidiano, porque son cuestiones generalmente conocidas. Como dije, el conocimiento previo que tenemos aquí fundamentalmente es de lo cotidiano, de nuestras observaciones, de nuestras experiencias personales, de nuestra propia biografía. Sin embargo, aquí es importante que mantengamos y tratemos de conseguir un rigor científico en la clarificación conceptual, y eso no se consigue de otra manera que no sea leyendo la literatura científica que estará a vuestra disposición. También es muy importante, como actitud profesional, valorar las condiciones educativas de diferentes situaciones y contextos. Vivimos en una región, en un contexto, en un país que es multicultural, que esto está presente en la calle, en las aulas, y tenemos que pensar diferentes condiciones educativas, la diversidad de personas, de situaciones, de culturas, y cómo todo esto genera variaciones y desafíos para nuestro trabajo como futuros maestros y maestras. Luego tenemos que hacer un esfuerzo para construir criterios personales, para aportar al grupo y tratar de regular la colaboración con nuestros compañeros. Siempre tratar de participar, porque el conocimiento es cuando se domina, es cuando se expone, cuando se contrasta, y esto pues también tenemos que tratar de procurarlo, ¿no?, en las sesiones presenciales que tenemos. Y por supuesto, como he dicho en el segundo punto, pues es importantísimo conseguir cultivar una sensibilidad hacia la diversidad individual, que está presente en nuestro grupo del aula de clases que tendremos, y que está presente en cualquier grupo educativo con el que nosotros trabajemos. La metodología que vamos a seguir en la asignatura, aún con las circunstancias que tenemos, se estructura de la siguiente manera. Tenemos actividades dirigidas, plenarias con todo el grupo de clases, que haremos de manera, pues a través de recursos como este que yo estoy preparando aquí. Son actividades para todo el grupo de clase, en el que, digamos, son más de orientaciones, de devolución, de repaso de los contenidos, lo que hayamos hecho en clase. Y esto serían unas 15 horas que verán que no están programadas en el cronograma, porque las circunstancias actuales lo impiden. Es conveniente no estar muchas personas juntas. Sí tenemos seminarios, grupos reducidos, que bueno, no son 10 personas como tenemos en la calle, pero en nuestros grupos serán de 20 a 21 estudiantes. Y aquí sí tenemos 30 horas, o sea que tenemos un seminario de hora y media, y eso es lo que tenemos programado en los cronogramas que ya están publicados en el campus, y que recuerdo, porque hay una nota allí en el campus virtual, si lo han visto, que tenemos que mantener media hora de separación de tiempo entre que entre un grupo y el otro, para ventilar y para mantener las condiciones sanitarias que se recomiendan. Luego tenemos actividades supervisadas, tutorías,
sobre las tareas, las actividades que se plantean. Estas pueden ser presencial claro, aquí sí que en grupos muy reducidos, y también puede ser virtual. Siempre trataremos de que haya una cita previa para organizarnos y para que optimizar bien el tiempo. Fíjense que gráficamente tenemos que la mayoría del tiempo está previsto para el trabajo autónomo, o sea, la mitad del tiempo, 50% trabajo autónomo, pues el resto del tiempo tenemos estas actividades de esta forma, que espero que sea suficiente para conseguir los objetivos que había planteado antes. Aquí recordar que lo más importante es que las actividades dirigidas de tipo plenaria serán siempre a partir de trabajar previamente a la actividad de seminario, consultar materiales, dejar preguntas, entregar evidencias de lectura, etcétera. Ya los iré diciendo. Y en el seminario haremos siempre actividades que sean, que exijan la participación, la aportación y elaborar algunos conocimientos que permitan continuar trabajando de manera autónoma, porque, repito, es la mayor parte del tiempo que se espera que se realice de manera autónoma, y cuando sea necesario, pues haremos tutoría. Repito, insisto que es muy importante que tengamos en mente que deseamos un aprendizaje situado, es decir, que partimos de comprender los hechos, las ideas, un marco conceptual. Para eso haremos discusiones en grupos, leeremos documentación, haremos discusión también probablemente en línea, buscaremos información sobre experiencias previas, pero siempre que ese conocimiento previo que busquemos en diferentes fuentes, que pueden ser literatura o pueden ser estudios de caso, puede ser recolectar vosotros mismos algunas evidencias. Ese conocimiento previo, ese marco de partida, es necesario organizarlo y a partir de aquí crear una base profunda de conocimiento factual, que quiere decir ese aprendizaje situado. Es decir, factual se refiere a lo fáctico, a los hechos, al conocimiento tácito, a lo que nos podemos representar. Entonces, yo he tratado de esquematizar aquí qué quiere decir aprendizaje situado. Es decir, primero trata de entender bien, comprender de qué se trata, de qué estamos hablando. Y una vez que tenemos esa cantidad de información que hemos extraído de discusiones en grupo, de lectura, de analizar experiencias previas, cuando hemos comprendido, cuando hemos entendido, vamos a tratar de organizar ese conocimiento, cada uno con sus estilos personales de aprendizaje, haciendo esquemas, reuniéndose con otros compañeros, tratando de plantear nuevas preguntas. Y todo eso entonces es lo que dará lugar a ese conocimiento tácito, que no tiene nada que ver con el conocimiento reproductivo. No vamos a pedir, nunca vamos a pedir reproducir conocimiento, sino aplicar ese conocimiento. Eso es lo que deseamos en la asignatura. Vamos a ver si lo conseguimos con la metodología que tenemos planteada. El sistema de evaluación sería asistencia y participación activa durante las actividades presenciales fundamentalmente. Es una condición imprescindible y requerida, porque si no las clases no tienen ningún sentido, no tienen interés. Y para cada uno de los seminarios siempre va a haber alguna cosa que traer, que leer previamente, y que construiremos durante la actividad algún conocimiento que permita pues esa comprensión inicial, esa representación de los contenidos y de las problemáticas que se estén estudiando. Tenemos la evaluación individual, que tiene 60% de peso en la nota final de la asignatura, que está estructurada en 3 trabajos reflexivos, hemos llamado así. Van a ser pues planteamientos de casos, de situaciones educativas parecidas a las que habremos trabajado en los seminarios, que en base a los contenidos que habremos trabajado, pues vamos a hacer algunas preguntas muy concretas, siempre devolviendo un contenido reflexionado. Esto lo vamos a hacer en el tiempo que está programado, finalizando el tema 2, el tema 3 y el tema 4, en ese orden. Tiene diferente peso porque suponemos ya que cuando llegamos al tercero, pues ya está la reflexión, la argumentación, ese rigor intelectual, esa calidad, la comunicación académica estará más conseguida, y entonces aquí ponemos la vara un poco más alta, ¿no?
Eso sería lo que se llama una búsqueda de fundamentación epistémica, ¿no? De tratar de buscar dónde está el conocimiento y cómo se conecta con determinadas situaciones o problemáticas que como futuro docente me puedo encontrar. 60% de la nota en esta forma, finalizando tema 2, tema 3, tema 4. El tema 1 lo estaremos evaluando de manera transversal porque verán que bueno, son las bases para entender todo. Esos trabajos reflexivos, que son 3, como he dicho antes, para aplicar la teoría requieren argumentación aplicada en base a la literatura científica. Aquí tenéis un esquema que no me voy a detener a explicar ahora porque sería muy pesado, pero este esquema que está aquí lo tendrán también a disposición en el campus virtual y está concretado en las rúbricas que vamos a utilizar para evaluar los trabajos reflexivos. Se refieren a cómo estructurar un argumento científico. Haber seleccionado una idea, aportar evidencias para razonar y buscando siempre trabajar con otras fuentes de información que permitan organizar, estructurar, reflexionar la idea que queremos defender. También se evalúan aspectos formales del texto y bueno, esto solamente es más bien un anticipo para plantear este requisito que vamos a mantener en todos los trabajos reflexivos y que verán, espero, confío que sea una contribución de la asignatura al desarrollo del pensamiento científico, de la comunicación académica por escrito. Tenemos una prueba final, que la verán en la guía docente, que es una opción alternativa a la evaluación individual continua en los 3 trabajos reflexivos. ¿Sí? Que en caso de no aprobar algunos trabajos reflexivos, el estudiante tendrá la opción de presentarse a ese examen final. O sea que es una opción alternativa. Los que hayan aprobado los trabajos reflexivos no tienen que ir a esta prueba final. Es solo para cuando no se ha aprobado alguno de los trabajos reflexivos, entonces se reevalúan en este examen final. En todos los casos la nota no será superior a los 6 puntos. En general se requiere aprobar los 3 trabajos reflexivos con un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura, y las recuperaciones en ese examen, en esa prueba final, pues serán las recuperaciones a la prueba final, que si en todas las materias lo tienen, pues será en el mes de febrero. Eso sobre las fechas de las evaluaciones las tenéis calendarizadas en el campus. Tenemos también evaluación y actividades en grupo, que es el 40% de la nota final. Aquí tenemos una actividad muy, muy interesante. En nuestro país llevamos algunos años haciéndola, que consiste en hacer un trabajo de investigación, en catalán una mini recerca. Aquí vamos a constituir grupos de trabajo, aproximadamente entre 5 estudiantes, creo que ese sería un buen número, en el que de manera conjunta van a realizar un proyecto de investigación sobre algunos de los temas del desarrollo de los niños que se abordan en la asignatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero vamos a buscar un artículo de varios que se recomiendan en un dossier que hemos preparado para vosotros, que resume artículos científicos sobre el desarrollo psicológico que están publicados en revistas de alto impacto y que pensamos que son de interés para futuros maestros o para los maestros en general. Van a seleccionar de aquí un artículo, lo van a convertir en su bandera, en su referente, y a partir del contenido de este artículo, de las conclusiones, de la metodología que han usado los investigadores, vosotros como equipo de investigación vais a diseñar y a llevar a cabo su propia investigación mini, algo pequeño, en pequeña escala, con el tiempo, con los recursos y con la formación que tenemos, pero será una investigación con todo el rigor, con todas sus partes. A partir de esas referencias que se ha seleccionado, pues será posible hacerlo. Y finalmente, después que se haya llevado a cabo esa investigación, se presentará a todo el grupo de manera oral y también se escribirá un pequeño artículo. No se asusten, no se espanten, que esto está todo muy pautado, lo iremos haciendo poco a poco, con un gran acompañamiento,
y ya os aseguro que será una experiencia muy, muy significativa para todos, lo que os va a hacer ver vuestra capacidad de indagar, de investigar y de aportar a la psicología, porque muchos de estos artículos que están publicados, os digo yo que llevo muchos años investigando y trabajando con maestros que pocos docentes, pocos maestros lo leen. Sin embargo, yo pienso que nos pueden ayudar mucho los maestros, los psicólogos, a saber cómo orientar nuestras investigaciones y debemos trabajar conjuntamente en ellas. Esta es la idea. Aquí tenéis el dossier. Aquí está un pantallazo de lo que es el dossier. En la clase que tengamos, primera clase en el seminario, ya os explicaré más detalladamente cómo hacerlo, cómo acceder aquí. Aquí en este dossier tiene varios artículos y de cada uno de esos artículos tenéis un resumen, un comentario de lo que hay en este artículo y qué interés puede tener para los maestros. A partir de aquí, cada equipo selecciona uno en un foro virtual que yo voy a abrir en el campus para decir, nuestro equipo quiere trabajar con esta investigación porque, por lo que sea, tendrá que hacer sus razones en el foro y a partir de lo que veamos viendo allí, quedarán asignados su artículo de referencia. Ese artículo que han escogido, por ejemplo, digamos, ¿no? Han escogido este artículo que aparece aquí, como los niños describen su timidez, la timidez de sus compañeros, todos los artículos que no lo he dicho antes, todo está escrito en inglés porque la literatura científica de mayor calidad pues está escrita en inglés en las revistas científicas que tienen mayor impacto. Pues entonces, bueno, vamos a seleccionar ese artículo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a estudiarlo, vamos a ver qué dice y vamos a preparar una presentación a nuestro grupo clase, a nuestros compañeros, para que sepan, ¿no?, que hay ahí, que hemos visto, que hemos destacado, qué ideas se nos ha ocurrido. Esa es la primera evidencia del trabajo de la mini recerca. Es lo que haremos y lo explicaré también tranquilamente aquí en esta presentación, y también lo tienen en el campo, tiene un enlace a una presentación que hizo otro equipo en otro curso. Se puede hacer en diferentes formatos audiovisual. Seguro que tienen muchísimas habilidades para hacer esto. Esa es la primera evidencia, la presentación de las reseñas en formato audiovisual, también por escrito, para extraer lo que os parezca más interesante de ese artículo. A partir de aquí se diseña la investigación que el equipo desea llevar adelante y ahí hay una tutoría que es necesaria, que es obligatoria, y que las vamos a hacer en el orden en que se presentan los temas, porque primeramente pondrán los equipos que trabajan el tema de desarrollo físico, psicofísico, posteriormente el desarrollo cognitivo y por último, ¿no?, el desarrollo emocional. Bueno, en ese orden vamos a ir haciendo las tutorías para que puedan desarrollar su trabajo. Finaliza este trabajo con dos grandes productos. El primero es la exposición oral frente al aula, como el que va a un congreso, a un simposio y explica con un PowerPoint, con el formato que quiera, también audiovisual, cuáles son sus hallazgos, cómo ha hecho su investigación. Y finalmente, pues también escribe un pequeño artículo donde se explica qué ha hecho, qué ha obtenido por escrito. Para todo eso no se preocupen, que tendrán orientaciones suficientes para poder llevar a cabo todo esto, y tendrán también el tiempo. Las exposiciones finales y la entrega del trabajo escrito es durante el mes de enero, así que bueno, pues tendremos tiempo para preparar todo eso bien. Dicho todo esto, que ya es bastante y que tendrá que irse poco a poco repasando, termino esta presentación con algunas orientaciones para comenzar, o sea, para el primer seminario. Presten atención porque es importante que estemos listos, que tengamos pistas claras de lo que vamos a hacer en nuestra primera actividad para ganar tiempo y poder aclarar todas las dudas. Primero os pido que por favor revisen el campus virtual. Aquí tienen un pantallazo y que vean bien a qué grupo o clase pertenecen, al A, al B o al C. Recuerden que esto se ha hecho por estricto orden alfabético y que cada uno pues tiene que asistir necesariamente con el grupo al que ha sido asignado. Después también aquí hay en la primera parte del campus, en este primer sector, aquí tienen documentos que son muy importantes, que vamos a ir revisando sistemáticamente: la guía docente de la asignatura, la programación, o sea, que haremos cada semana,
y también el cronograma para saber qué grupo cuando toca, porque los grupos sí que van a rotar. A, B, C, pues eso va rotando cada semana. Las clases comienzan a las 3:30 hasta las 9, 1 hora y media cada grupo, dejando media hora entre un grupo y otro. Después aquí tenéis varios formatos así de graella, pues tenéis aquí tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Aquí vamos a ir colocando orientaciones, documentación, las tareas a evaluar, si hay que hacer algún foro lo abrimos, aquí dentro estará cada una, todo lo que haga y vamos haciendo. Aquí tenemos otro cuadro, otra ventana para los trabajos reflexivos y otro para el seguimiento de la mini recerca. Por último, también aquí tienen bibliografía básica que he puesto a vuestra disposición, un libro que he elaborado a partir de, bueno, de todos los conocimientos que he adquirido y que he procurado a lo largo de ya muchos años de enseñanza de esta asignatura. Y aquí pues tienen contenidos, literatura, ideas que me parecen fundamentales y que esta sería la bibliografía fundamental. Al final de cada tema, el libro está estructurado con los mismos temas que tenemos en la asignatura. Al final de cada tema tienen lecturas sugeridas como lecturas complementarias para continuar profundizando. Algunas de esas lecturas pues van a ser objeto de discusión en algunos seminarios. El libro lo he inscrito con licencia abierta para que cualquiera lo pueda descargar, lo puedan tener, ya no tiene ningún coste, por lo tanto espero que sea un material que pueda ser aprovechado, por supuesto enriquecido con vuestras ideas. Aquí también tenéis en esa ventana otros recursos y otros que iremos poniendo, pero fundamentalmente el libro de la asignatura, que no es, le digo, o sea, no es una cuestión de decir que vamos al pie de la letra, sino es para tener unas ideas, para irnos familiarizando con el contenido que vamos a ir dándole vuelta y aplicando durante las actividades de asignatura. Vamos a partir en el seminario 1 cuando nos veamos. En primer lugar, bueno, pues por supuesto aclarar cualquier duda que haya surgido después de revisar la guía docente, después de haber escuchado esta presentación, la programación, etcétera, de sus experiencias personales, cualquier cosa que me quieran aportar, aclarar o sugerir, eso haremos cuando nos veamos el viernes, nuestro primer encuentro, y vamos a abrir la sesión pensando en qué problemas nos podemos encontrar los profesores, situarse como futuros maestros, posiblemente algunos han tenido alguna experiencia ya personal, digamos, en pequeña escala, ¿no? Pero si la tiene mejor y si no igual, vamos a pensar qué problemas yo me puedo encontrar como futuro docente, y hagamos una lista y vamos a ver esos problemas en los que yo pienso, esas preocupaciones que yo tengo, cómo la asignatura puede responder. O sea, qué conocimientos tengo, qué conocimientos que sé, qué hauria d'aprendre. Eso es importante que nos quede claro en el primer seminario para por ahí pues ajustar donde tenemos mayor conocimiento, donde tenemos más lagunas, etcétera, ¿no? Eso es lo que haremos en la primera sesión del seminario. En la segunda, inmediatamente, el mayor tiempo del seminario lo vamos a dedicar a trabajar ya con el tema 1, y a eso sí se los explicaré en un mensaje en el aula. Nos veremos en el aula y os explicaré en otro mensaje cómo entraremos a trabajar con el primer contenido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el aula, lamentablemente en estas condiciones, ¿no?, que tenemos que estar con la mascarilla, con la distancia, y espero que aún así sea una experiencia enriquecedora para todos. Muchísimas gracias.